Bienvenidos una vez más a Conviva Norte y vamos a comenzar de una vez recordando algunas cositas de las que hemos estado hablando en esta serie, ¿vale? Así que quiero pedirles un favor muy especial hoy. Voy a estar tal vez muy pegado a mis apuntes porque como vamos a notar hay mucho juego de palabras esta mañana y no quiero perder el hilo. Y no quiero que ustedes tampoco se me vayan a distraer. ¿Listo? Entonces, un pequeño recuento de lo que hemos visto hasta ahora en síntesis es, antes de responder con la misma moneda o de pagar con la misma moneda, el amor es bondadoso. No solo soporta lo malo, sino que da cosas buenas. ¿Cierto? Hablamos de eso. Y también dijimos que Jesús había modelado esto mismo de una manera que nadie más lo ha hecho. Así que no se trata solo de aguantar, ¿cierto? No se trata solamente de, yo paso, yo aguanto, sino que trato de hacer algo para contrarrestar las ofensas que alguien me pueda hacer. También dijimos que el amor no siente envidia, eso fue lo que hablamos el domingo pasado. El amor no siente envidia, sino que se goza, se deleita y se complace en las buenas cosas que le ocurren a otro. Eso es un poco difícil, ¿cierto? Porque las cosas buenas son más buenas cuando nos pasan a nosotros, ¿cierto? Pero aún cuando nosotros sentimos un amor verdadero por alguien, deberíamos estar felices y gozosos por las cosas buenas que les pasan a otros. Sea a nuestro amigo, a nuestro cónyuge, a nuestro hermano, a nuestro prójimo, especialmente si es nuestro enemigo. Ahí sí que hay más mérito, ¿cierto? Entonces, hoy continuamos y hace 15 días, los que tuvieron la oportunidad de estar, pues vieron de una u otra manera, a modo general, todas estas cosas aplicadas a la relación en pareja. Entonces hoy vamos a continuar en el versículo 4 de 1 Corintios capítulo 13. Y básicamente, el apóstol Pablo dice, el amor no es envidioso, lo vimos hace 8 días, ni jactancioso, ni orgulloso. Y es claro que existe una correlación significativa en estas palabras. No en vano están las tres juntitas, envidia, jactancia, orgullo. Y vamos a tratar de desarrollar cada una de esas a modo de abuelo de pájaro. Pero quiero que pensemos en algo. La envidia, y ustedes en sus boletines tienen para que, si quieren hacer sus apuntes, la envidia es desear lo que otros tienen. Dijimos que eso era la envidia. La jactancia es actuar de tal manera que otros anhelan lo que tenemos. Leámoslo otra vez. La envidia es desear lo que otros tienen o querer hacer lo que otros hacen. La jactancia, por su lado, es actuar de tal manera que las personas que están a nuestro alrededor deseen tener lo que nosotros tenemos. Recuerdan que hace 8 días hablamos de que ni sentir la envidia es bueno, ni tampoco despertarla. Nosotros decimos que es mejor despertarla que sentirla, pero bíblicamente, aun cuando queremos despertarla y somos intencionales a la hora de querer despertar la envidia o esos sentimientos en la otra persona, estamos cayendo en el error de la jactancia. Eso es jactancia. Cuando yo actúo de tal manera que la persona que está a mi lado siente envidia de mí, eso es lo que hace la jactancia. Y eso nos lleva a la otra palabrita que vamos a estar tratando de desarrollar esta mañana, que es el orgullo. ¿Saben? Esta semana leí que una buena definición de jactancia es la definición que una persona puede dar de sí mismo. Jactancia es, en la mayoría de los casos, la definición que una persona hace acerca de sí. Y tiene mucho sentido,
Cuando me preguntan quién eres, de hecho muchas personas se preguntan, hace poco tuve la oportunidad de conocer a alguien y ni siquiera me dijo su nombre, solo me dijo que era salmista, adorador, profeta. Yo no, tus títulos, genial si los tienen. Pero a veces nosotros queremos presentarnos de X o Y forma, ¿cierto? Y a veces caemos en la jactancia, porque ponemos nuestros títulos por delante, ¿sí? Queremos que nos conozcan por lo que hemos logrado, antes que por cómo nos llamaron nuestros padres, ¿sí? Entonces me parece que es una buena definición de jactancia. Y antes de continuar, ya de meternos de lleno en el texto de Corintios, quisiera que le prestáramos atención a algunos consejos que los sabios nos dan. En Proverbios, capítulo 13, versículos 10, leemos, el orgullo solo genera contiendas. ¿Eso es falso o verdadero? Es verdadero, ¿cierto? Cuando nos encontramos con una persona que es orgullosa o cuando hay una persona en algún círculo social que es orgullosa, ciertamente van a haber contiendas. Y luego dice, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. La dificultad que nosotros a veces tenemos para escuchar y atender un consejo es porque lo asumimos como que la otra persona sabe o piensa que yo no lo sé. Y ahí ya hay mucho orgullo, porque como vamos a estar mirando, una definición de orgullo es algo que está por encima de todo, ¿sí? Y nos cuesta asumir eso, ¿sí o no? Nos cuesta entender que hay alguien que está por encima de nosotros. Eso no es humanamente fácil. En Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice, al orgullo le sigue la destrucción. Mi padre dijo un día, me dio un consejo. Y me dijo, ¿sabes por qué yo nunca conseguí algo significativo en la vida? Me dijo, por mi orgullo. Porque nunca entendí razones aparte de las mías. Si en algún lado me decían algo con lo cual yo no estaba de acuerdo, simplemente daba la vuelta y salía. Y no me permitía escuchar a nadie más. Y eso es lo que dice el sabio. Dice, al orgullo le sigue la destrucción y a la altanería el fracaso. Es decir, cuando tenemos alguna de esas cosas y sentimientos en nuestra vida, nada vamos a lograr con eso. Entonces, envidia, anhelo profundo y egoísta, sentimiento profundo de tener o hacer algo solo porque otros lo hacen. A veces ni siquiera me interesa hacer algo, pero porque otra persona lo hizo, yo quiero hacerlo. A veces algo nunca me llamó la atención, hasta cuando otra persona lo hizo u otra persona lo tuvo. La jactancia es aquello que despierta la envidia. Y escuchen esto, la jactancia es el sentimiento que nos empuja ya no solo a desear lo que otros tienen, sino a que deseen lo que nosotros tenemos. Y me llamó mucho la atención ese video, eso fue una noticia esta semana, pero ya lleva mucho tiempo porque lo han desarrollado con Instagram y con otras aplicaciones a nivel mundial. Y seguramente en algunos años vamos a darnos cuenta que hacemos una publicación y las demás personas no pueden ver los me gusta, sino la persona que lo hizo. Pero hablemos de eso un poquitico, de querer como despertar ese sentimiento de envidia en la otra persona. ¿Ustedes son de los que a veces publican alguna cosa o dicen alguna cosa pensando en una persona puntual? ¿Sí o no? Lo hacemos, ¿cierto? Ok. ¿Y son de los que sufren cuando de repente van a mirar los me gusta y justo esa persona no ha visto el enlace? ¿Sí? Y después cierran la aplicación, van y hacen las cosas y dicen, ok, voy a abrir mi Facebook, voy a abrir el estado de WhatsApp, lo que sea. Empiezan, ¿quién lo ha visto? Todavía no lo ha visto.
Y sufrimos con esas cosas, ¿sí o no? Sí, es así. No es en vano que nosotros, y no es por casualidad que nosotros publicamos solo las cosas geniales. Y hace poco hablábamos de eso, de un amigo viajó a otro país a hacer algo de su trabajo, y uno dice, ¿en serio estás trabajando? Cuando subes fotos en la playa, pues es obvio que esa persona no va a publicar una foto en su oficina estresado, ¿cierto? No, no lo va a hacer. Pero eso tiene mucho sentido. Nosotros a veces hacemos cosas para despertar la envidia en los demás. ¿Y saben qué ocurre? Que cuando entre más nosotros invertimos en eso, entre más las personas tienen envidia de nosotros y de las cosas que hacemos, más se infla nuestro orgullo. Ahí entra la parte del orgullo. El concepto de orgullo, la idea original, es como si es una bolsa de aire que se va inflando y que se va inflando cada vez. Entonces, cada vez que me exaltan en gran parte, es como si esa bolsita alcanza otro nivel. Y cada vez que logramos la aprobación de nuestros hermanos, del mundo, de la gente, esa bolsita se sigue inflando. ¿Y qué es? Exactamente eso. ¿Qué es el orgullo? Una bolsa llena de aire. ¿Dónde está el fruto? No, es una bolsa exactamente llena de aire y de nada más. Como ya mencioné, la definición por excelencia de orgullo es altivez, altivo. Algo que está sobre los demás. Y eso no es desconocido para nosotros, ¿cierto? A veces hemos hecho cosas por orgullo, a veces hemos sido víctimas del orgullo de alguien más. Pero lo que necesitamos entender en el contexto es la forma en cómo ese orgullo llega a estar más y más alto. ¿Cómo es que ese orgullo llega a alimentarse? ¿Y cómo es que esa bolsa en algún momento puede llegar a estar tan inflada que cuando se pincha hace daño? Y de hecho, la idea también tiene la idea, se llena de aire caliente. Esa es la idea en la palabra original. La otra vez, un chico, hace ya varios años, estaba enojado con sus padres, completamente enojado con sus padres porque no apoyaban la carrera que él quería estudiar. Y me dijo, quiero hacer esto, quiero estudiarlo, porque quiero demostrarle a la gente, a mi familia, especialmente a mi padre, que no necesito de su apoyo. Y entonces solo pude decirle, creo que está bien, genial que quieras luchar por eso. Pero si tu única motivación es mostrarle a tu familia, es mostrarle al mundo, es mostrarle a tu padre que tú no necesitas de ellos para lograr algo, seguramente lo vas a alcanzar. Y cuando lo hayas alcanzado vas a mirar atrás y seguramente no te va a gustar lo que vas a dejar en el camino. Es más, quizá te vas a dar cuenta que no era en realidad lo que buscabas. ¿Por qué? Porque ese es el fruto del orgullo. El orgullo a veces nos lleva a hacer cosas que no haríamos, simplemente motivados por otro sentimiento. ¿Por qué Pablo invierte gran parte de su discurso a hablar acerca del amor? Porque faltaba amor, ¿cierto? ¿Y por qué faltaba amor? ¿Qué estaba ocurriendo en la iglesia en Corinto? Apenas unos capítulos atrás, es decir, cuando Pablo apenas estaba comenzando a escribir la carta. Nosotros estamos estudiando el capítulo 13, significa que hay 12 capítulos antes, ¿cierto? Notemos un poquito cómo es que Pablo empieza a escribir esa carta. En el capítulo 4, y vamos a pasar gran parte de la charla esta mañana en ese capítulo. En el capítulo 4, los versículos 1 al 2, leemos lo siguiente: que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un cargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza.
Vamos a leerlo otra vez. Que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un cargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Ustedes notan problemas ahí? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Cuál era el problema? Rápidamente vemos 3 problemas serios que llevaron a todo lo que nosotros estamos leyendo en el capítulo 13. De entradita, ¿qué es lo primero? Lo primero es que no habían siervos. En la iglesia en Corinto no habían siervos. Cuando Pablo dice que todos nos consideren, se refiere a él y a su compañero Apolos. Lo que Pablo dice es, por favor, ténganos por siervos, considérenos siervos, miren nuestro ejemplo. ¿Cuál ha sido la motivación nuestra? Dice Pablo. ¿Ha sido exaltarnos a nosotros mismos? ¿Ha sido presumir más que ustedes? ¿Ha sido aprovecharnos de la responsabilidad que Dios nos ha encomendado? Así que Pablo dice, considérenos siervos, porque si nosotros les hemos dado ese modelo, ustedes necesitan seguir exactamente el mismo patrón, y era algo que no estaba ocurriendo. ¿Por qué? No habían siervos. El segundo problema que nosotros vemos ahí rápidamente es que no habían administradores. No habían siervos, tampoco habían administradores. ¿Cuál es la característica predominante de un administrador? No es propietario, solo administra, es mayordomo. Está al cargo de algo que se le ha asignado para que lo cuide, mas no es el dueño. Entonces Pablo dice, ténganos por servidores encargados ¿de qué? De administrar cosas que los corintios no estaban haciendo. No administraban, no se sentían administradores porque simplemente se consideraban dueños. Y eso es mucho más cómodo. Entonces, si no somos siervos, si nos cuesta admitir que no tenemos nada, que no hemos hecho nada para ganarlo, el resultado es inminente. No soy siervo, no soy dueño, no soy siervo, soy dueño, luego puedo hacer lo que se me antoje. Ese era el problema. Y vamos a notarlo que efectivamente era lo que estaba ocurriendo. Ese es el sueño de la gran mayoría, ¿cierto? Muchas personas quieren ser sus propios jefes. ¿Por qué? Porque tengo mi agenda, porque puedo llegar cuando quiero. Ahora, los que han experimentado ser independientes se han dado cuenta que eso no es así, ¿cierto? Más responsabilidad se necesita. Pero muchas personas dicen, quiero ser el dueño de mi propio negocio y lo manejo, ¿cómo? Como quieran. A mi antojo, está bien, es mi negocio, tengo el derecho. Entonces, vamos a notar un poquitico esto. Es un tema delicado, es un tema sensible, y en los versículos 3 al 5, noten cómo Pablo lo aborda. Pablo dice, por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo. Pablo era consciente que su juicio aún podía ser equivocado, que su propio juicio, que su propio dictamen acerca de su conducta pudiera en algún momento parecer errada. Porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso ¿qué? Quedo absuelto. No por eso significa que todo está en orden. El que me juzga es el Señor. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo, esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponde.
Tercer problema. ¿Por qué actuaban ellos de esa manera? ¿Qué estaban buscando? ¿Por qué anhelaban unos dones más que los otros? ¿De quién estaban buscando la alabanza? De Dios, de los hombres. Y Pablo les dice, ustedes están teniendo problemas porque ustedes están tomando unas consideraciones que no son correctas. Más bien, dobleguen su corazón, ábranlo delante de Dios. Está bien, Él es el que juzga, pero entiendan que la mejor exaltación es la que viene de Él y no la que están buscando en sus propios amigos y hermanos. Y Pablo dice que fueron hallados faltos de confianza por cuanto estaban usando aquellos dones, talentos y recursos que Dios les había entregado solo para alcanzar la autosatisfacción, la autoexaltación, para satisfacer sus propios caprichos e inflar cada vez más esa bolsita que llamamos orgullo. Y eso claramente era una evidencia, todo lo que estaba ocurriendo era una evidencia externa de lo que había en el interior. Nótenlo en los versículos 6 y 7. Hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. Así, ninguno de ustedes podrá engreírse de haber favorecido al uno en perjuicio del otro. Y el versículo 7 dice, ¿quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Notan que ellos sí se creían dueños con el derecho? Creían que lo habían ganado. Dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Es difícil cuando nosotros no aceptamos nuestro rol delante de Dios. Es difícil cuando nos consideramos dueños y olvidamos que no somos merecedores de nada. Que si hay algo que podemos hacer para la iglesia y para la honra de Dios, es por el puro corazón de Dios, por su propia voluntad. Nada más. Entonces, ¿notan ustedes dónde nos puede llevar el orgullo y la jactancia? Es todo lo opuesto al amor. No edifica, porque aunque pareciera que sí, en tal caso solo uno parece más grande, a costa de otros que palidecen de sentido y de significado, y valor a causa de la arrogancia de uno. Ese es el problema con el orgullo. Y es el puro fruto de la autoexaltación. Y entonces Pablo tiene algo más para decirles, en consecuencia con lo que ya ha venido diciendo. En el versículo siguiente, versículo 8, dice, ya tienen todo lo que desean. Y notan, está en signos de admiración, o sea, es una afirmación, pero es una afirmación sarcástica, porque efectivamente ellos no han logrado nada. Pero el lenguaje que Pablo empieza a emplear acá es un lenguaje fuerte, y vamos a leerlo. Dice, ya tienen todo lo que desean, ya se han enriquecido, han llegado a ser reyes, y eso sin nosotros. ¿Saben qué pasó con la iglesia en Corinto? La iglesia en Corinto llegó a hacer a un lado la autoridad del apóstol Pablo. ¿Por qué? Por la misma razón que Pablo les está escribiendo. Ustedes creen que no necesitan ningún líder espiritual. ¿Por qué? Porque según ustedes ya lo han alcanzado todo. Eso es lo que Pablo está tratando aquí. De hecho, es interesante. Pero seguido, Pablo dice, ojalá fueran de veras reyes para que también nosotros reináramos con ustedes. Es sarcasmo. La altivez es excluyente, ¿sí o no? Sí, el orgullo es excluyente. Porque esa bolsita se infla cuando más personas hay abajo. Entre más arriba esté, por encima de los demás, esa bolsa va a estar más y más y más
inflada. Para el orgullo, la posibilidad todos en el suelo o todos en la cama no existe. Quizá algunos en la cama, algunos en el suelo, pero tampoco. Para el orgullo solo existe yo en la cama y ustedes abajo. Y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Y si alguno de ustedes pensaba que sabía hablar en sarcasmo y que podía y que sabía cómo usarlo, no sé si vas a pensar diferente después de escuchar lo que Pablo está diciendo. Es interesante que Pablo habla con sarcasmo y aún así parece no equivocarse. El versículo 9 dice: por lo que veo, a nosotros los apóstoles, Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar, como a los sentenciados a muerte. Pablo está diciendo, nosotros somos apóstoles, estamos siguiendo a Dios, y sin embargo, ustedes reclaman algo completamente distinto para ustedes. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. Por causa de Cristo, nosotros somos los ignorantes. Ustedes en Cristo son los inteligentes. ¿Notan el sarcasmo? Continúan, los débiles somos nosotros, los fuertes son ustedes. Eso no era verdad, eso es sarcasmo puro. A ustedes se les estima, a nosotros se nos desprecia. Y casi que Pablo está diciendo, ¿quién tiene la razón? Versículo 11 dice, hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo, y así hasta el día de hoy. Tenía un profesor de instituto que decía, me da una pena cuando estrecho la mano de alguien y se presenta como profeta, porque yo apenas soy Señor. Pero es lo que Pablo está diciendo. Pablo dice, ¿en serio? ¿En serio ustedes creen que se trata de todo esto? ¿Se trata de alcanzar todo esto? Y vuelve y dice, mira el ejemplo que nosotros les hemos dado. Y no es casualidad que la opción más anhelada es el orgullo y la jactancia en un mundo dañado por el pecado. ¿Quién diría que existe sarcasmo santo, cierto? Pablo lo hizo. Y a propósito, sería genial que cuando nosotros queremos emplear el sarcasmo, nosotros también pudiéramos decir delante de Dios, júzgame tú. Y mira si hay pecado en mis palabras. Ahora, eso es antes del capítulo 13. Miremos un poquito después del capítulo 13, capítulo 14, versículos 26 al 33. Pablo dice, ¿qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Si se habla en lenguas, que hablen dos, o cuando mucho, tres. Cada uno por su turno. Y que alguien interprete. Mira, no vamos a entrar en detalles. Muchas personas sostienen que el don de lenguas está vigente. Otras personas sostienen que realmente eran idiomas como los conocemos en la actualidad a lo que se refería y lo que estaba ocurriendo. Otras personas dicen que si existe el don de lenguas debería seguirse el parámetro bíblico. Pero aun cuando personas creen que se puede usar, la forma en que lo hacen no es bíblica. Entonces Pablo les empieza a hablar
de cómo se debería hacer. El versículo 28 dice, si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y que cada uno hable para sí mismo y para Dios. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que está hablando se da la palabra. Así todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento. El don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es Dios de ¿qué? De desorden, sino de paz. Ese es el punto. Ese es el punto en medio de todo esto. Cuando nosotros queremos tocar nuestra propia trompeta, no hay paz. Cuando nosotros queremos lograr nuestro reconocimiento a costa de, no hay paz, no hay armonía. Quiero que notemos lo que estaba ocurriendo en lo que acabamos de leer. ¿Qué clase de personas había en la iglesia de Corinto? Por lo menos podemos decir que habían cantores, o salmistas, o adoradores, o músicos. Segundo, había profetas. Y la profecía aquí debe entenderse como la capacidad de proclamar el evangelio, ¿sí? Aún en ese contexto, el canon bíblico no se había cerrado completamente como lo conocemos en la actualidad. Es posible que habían algunas cosas que necesitaban escribirse todavía y decirse, porque el canon la Biblia como tal no se había cerrado. Pero en el contexto quiere decir la persona que predica, que enseña, que predica la palabra. Habían maestros que enseñaban, ¿sí? Y también habían tal vez muchas personas con dones especiales, como la interpretación, como misericordia, en fin. O sea, ¿era una iglesia con potencial? Sí, muchísimo, muchísimo potencial. La iglesia para trastornar el mundo. Esa era la iglesia en Corinto. Pero entonces, ¿cuál era el problema? Ya hemos identificado que no lo hacían con amor, ¿cierto? ¿Y cómo se refleja y cómo es que podemos llegar a esa conclusión? Pablo dice que cuando se reúnan, cada uno haga lo suyo. ¿Saben qué estaba pasando? Que todos los profetas llegaban a profetizar. Que todos los cantores llegaban con su propia canción. ¿Había orden? No. ¿Por qué? Porque cada uno iba por su propio camino. ¿Nos ha pasado, o alguna vez nos pasó, que empezó la alabanza y uno del equipo se confundió de canción y no era nada bueno lo que se escuchaba? Pero era lo que estaba ocurriendo aquí. ¿Ustedes se imaginan cuando, si el baterista quiere hacer un solo maravilloso y de repente el guitarrista también se antoja y entonces dice, no, yo también puedo, y entonces el pianista quiere hacer lo mismo y cada quien toca su propia melodía? Sería un caos total. Y es exactamente lo que estaba ocurriendo allí. Entonces, eso nos lleva a mencionar un dato interesante en la iglesia en Corinto. Cuando nosotros vemos las cartas que Pablo escribe a las iglesias, a las otras iglesias, vemos que hay un destinatario especial, porque hay un liderazgo en alguna de esas iglesias. ¿Saben qué es lo curioso con la iglesia en Corinto? Que no hay un liderazgo destacado. No hay una persona que figure como líder. ¿Eso no es un problema? Sí, eso es un problema. Porque al no haber líderes que dirigieran, que pusieran el orden, luego cada quien podemos hacer lo que nos sentimos con el derecho de hacer. Eso es curioso, no es casualidad. De hecho, algo interesante que me viene en este momento. ¿Saben ustedes lo que ocurrió con Moisés? Antes de que él muriera, ¿a quién preparó? A Josué. Fue
su alumno de alguna manera. ¿Qué pasó con Josué? Cuando Josué murió, no había un líder. No había un líder. Y la Biblia llega a decir que por esos días, en el pueblo de Israel, cada uno hacía como le parecía. Es literal, algo muy parecido a lo que estaba ocurriendo en la iglesia en Corinto. Y por eso no había orden. Cada quien tocaba su propio himno y hacía lo que bien le parecía. Y Pablo les dice, mientras ustedes se jacten y estén orgullosos de lo que hacen, los incrédulos incluso los tienen por borrachos. Llega una persona incrédula, todos están hablando en lenguas. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. Y de hecho lo que Pablo les está diciendo es, ustedes han llegado a tal punto que se sienten orgullosos de su propio pecado. Eso es lo que Pablo quiere decir por sobre todo. Entonces, decimos, con base a lo que hemos tocado de Corintios 13, que el amor no toca su propia trompeta. Decimos que el amor no hace alarde. El amor no hace alarde. El amor no dice, ¿sabes quién lo hizo? El amor no pregunta, ¿se dieron cuenta? El amor no se preocupa por si se enteraron o no. El amor no llama la atención hacia sí mismo. El amor nunca dice, mírenme a mí. El amor en cambio dice, déjame saber de ti. Quiero saber qué tienes. Quiero saber por qué lo haces. Eso hace el amor. Hace poco alguien me abordó y me dijo, ¿saben? Me gustó que hicieras eso. Y fue especial, se siente bien. ¿Y saben por qué se siente bien? Porque no me estoy autocepillando. Pero es bueno cuando tú haces algo y no esperas nada a cambio. Y de repente alguien lo nota. Esa exaltación es válida. No la que tú buscas, sino la aprobación que Dios te quiere dar. De hecho, era algo muy pequeño, casi que insignificante. Presumo que muchas personas ni lo han notado. Pero es interesante y se siente bien. Es claro que Dios quiere que nosotros aprendamos a reconocer las virtudes de nuestros hermanos. Es genial. Eso es hacerlo. De hecho, lo necesitamos y se requiere. Pero la que Dios nos da y no la que nosotros queremos buscar a toda costa y encontrar a toda costa. Entonces, la envidia se goza en el bien del otro. Hagámoslo. Esa era la tarea de la semana pasada. Procura gozarte, procura alegrarte en cada cosa buena que le pasa a la persona que está a tu lado. Ahora, noten lo que dice Jesús en Mateo capítulo 6, versículos 1 al 4. Jesús dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Eso es jactancia. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso es que muchos de nosotros, o hay gente que hace un montonón de cosas, pero no están satisfechos. ¿Por qué? Porque la aprobación no viene de Dios, sino de la gente. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta. ¿Qué hace la jactancia? Tiene su propio instrumento y va por su propio camino, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Eso nos encanta, eso llena. ¿Pero qué llena? Nuestro ego. Y eso no es para nada bueno. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará.
Otras versiones dicen, tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Esa es la exaltación que vale la pena recibir y que por ende vale la pena buscar. En Lucas capítulo 20, versículos 46 al 47, también leemos, guardados de los escribas, que quieren andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, poniendo por pretexto la larga oración. Estos recibirán mayor recompensa. Es condenación, ¿cierto? Es condenación. Todo lo que nosotros alcanzamos por nuestros propios méritos, si de algo podemos estar seguros es que nunca nos va a satisfacer y nunca nos va a llenar. Y el orgullo es tan sutil, y el pecado en esa área es tan sutil, que los corintios se sentían orgullosos de su propio pecado. Y se jactaban de eso. Pablo dice, y otras versiones, en vez de enorgullecer, utiliza el término envanecer. Vacío. No hay nada en ello. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? Delante de la gente. Yo sé que se siente bien el reconocimiento. De hecho, muchas personas a veces dicen, ¿escuchaste esta charla o escuchaste este predicador? Y mi sentir es, wow, sí, es bueno. Pero, ¿será que yo no puedo hacer lo mismo? Tal vez ustedes han escuchado también de Adrian Rogers, uno de los predicadores más influyentes que haya existido. Y Adrian Rogers un día dijo, toda la vida me sentí vacío, no encontraba propósito, y luego Dios me mostró cuál era la razón. La razón es que toda mi vida estuve persiguiendo un modelo. Y luego Dios me llevó a entender que mi responsabilidad no era imitar a nadie. Ahora, si nosotros imitamos a Jesús, perfecto. Era ser la mejor versión de Adrian Rogers. ¿Cuál es tu misión? Ser la mejor versión que Dios ha hecho de ti. Ese es nuestro papel, es nuestra responsabilidad en el mundo. ¿Quieres recibir la exaltación de Dios? Sé la mejor versión de ti delante de Dios, no delante de nadie más. Con frecuencia, cuando queremos imitar a alguien, queremos obtener la aprobación que esa persona tiene. Y Dios nos ha hecho únicos. Y desde nuestra singularidad, nosotros tenemos la capacidad de alabar a Dios. Así que si te dio la capacidad y el anhelo y la satisfacción en tu corazón de hacer algo que para los demás incluso es invisible, perfecto, hazlo. Tú y yo no necesitamos la exaltación de hombres. Necesitamos el reconocimiento y la exaltación de Dios. ¿Cómo está tu corazón delante de Él? Tomemos un momento para orar. El apóstol Pablo llamó a los corintios de una forma fuerte, porque ciertamente estaban pecando, porque ciertamente habían alejado y hecho a un lado todo lo que significaba autoridad para ellos y todo lo que estuviese en contra de lo que para ellos era correcto. Y saben, eso les trajo problemas. Les trajo tanto problema que, como ya he sido reiterativo esta mañana, llegaron a sentirse tremendamente orgullosos, aún cuando estaban cometiendo pecado. Eso es jactancia. Dios, que conoce nuestros corazones, Él es el que también revela nuestro pecado. Y si hay alguien aquí esta mañana en medio de nosotros que lucha con esto,
que lucha con esa bolsa que cada vez necesita estar y más llena. Tal vez con ese sentimiento y con esa intención de reconocer las virtudes del otro. Tal vez ese sentimiento de insatisfacción porque otros lo hacen mejor y entonces tengo ese ardor en mi interior. Si ustedes luchan con algunas de esas cosas al igual que yo quiero orar por ti esta mañana y quiero pedirle a Dios también por mi vida. Y si tú estás luchando con algunas de esas cosas que hemos mencionado acerca del amor hasta ahora, yo te pido que levantes tu mano y que tomemos un momento para orar juntos. ¿Hay alguien que está luchando tal vez con orgullo, con altivez, con soberbia, con arrogancia? Tal vez algunos de nosotros luchan con la envidia. Somos humanos. Eso no es algo extraño. Lo extraño es que como hijos de Dios nosotros tenemos esas cosas ahí y presumimos que todo está bien. Eso es malo. Pero sentirlo es de humanos. Gracias, muchas gracias. Padre, tú has visto cada mano levantada, pero has visto más allá. Has visto nuestro corazón y la intención en nuestro corazón. Como dice Pablo, nosotros no podemos juzgar los corazones, es difícil, pero tú sí lo haces. Y entiendo que estas manos levantadas lo hacen simplemente porque tú revelas lo que hay en el interior de cada corazón. Y yo te pido por ellos y te pido por mi vida. Te pido, Rey, porque nosotros entendemos que es muy fácil, que es muy fácil caer en este pecado. Y que es mucho más fácil ahora estarnos diciendo, sí Dios, tú tienes la razón, esto me pasa. Pero que es tan fácil simplemente salir y caer en lo mismo. Así que te ruego porque eso no ocurra. Te ruego, Señor, porque tú nos ayudes. Te ruego, Padre, porque en nuestro corazón haya una actitud de humildad, especialmente delante de ti. No solo para reconocer estas cosas, sino para querer cambiarlas, para querer invertir en lo que es opuesto, para querer desear, amar con amor verdadero. Así que colocamos en tus manos nuestras vidas y te rogamos que nosotros podamos experimentar ese amor verdadero que hemos recibido de ti y que podamos darlo a aquellos que están a nuestro alrededor, mi Señor. Gracias por el tiempo que nos has dado esta mañana y por cada uno que ha llegado. En tu nombre, amén.